Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy ya son las perspectivas. ¿Qué son las perspectivas? Para no ponernos a leer lo que está en la pantalla y no entrar en esa dinámica cansina, una perspectiva es una representación del objeto en el espacio, ¿no es cierto? Ustedes me van a decir, ¿cuál es la diferencia con la representación diédrica? Bueno, la representación diédrica era la representación del objeto en planos, ¿no es cierto? Un plano de alzado, un plano de perfil, un plano de planta, un plano posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la perspectiva es la representación de ese objeto en el espacio. Ahora ustedes a lo mejor comienzan a pensar un poco y dicen, bueno, en el espacio, ¿cómo se distingue el espacio en el AutoCAD? Porque por espacio entendemos ancho, alto y profundidad en en cualquier orden que se lo plantee. Y en el AutoCAD prácticamente yo tengo un escenario, un fondo negro donde tengo altura y ancho, ¿no es cierto? Entonces, existe un entorno, por así decirlo, en el AutoCAD donde podemos empezar a generar figuras tridimensionales. Ahora, lo curioso es que las perspectivas, a diferencia de otros softwares de diseño, no son representaciones en modelaje. ¿A qué me refiero? Muchos softwares de diseño, ustedes pueden modelar figuras y las pueden ir elaborando de manera tridimensional. Mientras que la perspectiva es una representación, es un dibujo, ¿no es cierto? Es un dibujo, pero por cómo se elabora este dibujo se termina obteniendo una representación tridimensional en un plano, ¿no es cierto? Por eso es que existen dibujos hechos en una hoja de papel, ¿no es cierto? Donde lógicamente no hay profundidad y están representados tridimensionalmente, ¿no es cierto? Ahora, hay varios tipos de perspectiva, ¿no es cierto? Cuando digo perspectiva, entendamos, hay varios tipos de dibujos hechos en planos, pero que nos reflejan las tres dimensiones de esa figura. ¿Cómo cambian estas figuras? Es básicamente desde el punto de vista desde el cual se las observa y cómo están orientados los tres ejes del espacio, el eje de la altura, el eje de la anchura y el eje de la profundidad. La primera perspectiva que nosotros vamos a ver, que es la perspectiva isométrica, tiene ciertas características que la definen. Para empezar, es un sistema de ejes tridimensional en el cual sus tres ejes están desplazados una misma cantidad de ángulos y esto permite que las medidas en estos tres ejes sean iguales. Misma cantidad de ángulos, iguales medidas en los tres ejes. Todo esto se engloba en esta expresión ISO, ¿no es cierto? ISO hace semejanza a igual y métrica a medidas, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un sistema de ejes en donde las medidas sean iguales, los ejes estén desplazados un mismo ángulo y de esa manera logremos, o lo que se logra con esta perspectiva es tener figuras muy realistas, que yo tenga la posibilidad de entender con mucha claridad lo que es una u otra figura el momento que está representada. Voy a hacerles una pequeña explicación de esto para que quede un poco más claro. Yo tengo aquí esta pizarrita de Zoom, ¿no es cierto? En esta pizarrita de Zoom yo voy a graficar estos ejes en sistema isométrico o en perspectiva isométrica. Entonces, es muy común que el eje de la altura sea un eje vertical, ¿no es cierto? Como el que tenemos en pantalla. Normalmente a todo lo que es relativo a la altura se le designa siempre como eje Y, ¿verdad? Es muy común que veamos al eje Y siempre formando parte de una altura. ¿Qué sucede? A ver, hemos hecho ese eje con un color rojo. Vamos a utilizar un color alternativo. Vamos a utilizar este verde para dibujar como normalmente veríamos un eje X, ¿no es cierto? Un eje de anchura. Entonces, grafiquemos como normalmente es el eje X. El eje X normalmente le graficamos así, ¿verdad? Y pongámosle con ese mismo color, pongámosle X, ¿no es cierto? Así normalmente se dibujaría un plano XY, donde todo lo que está a lo ancho forma parte del eje X y todo lo que está a lo
a lo largo, podríamos decir así, a lo alto, es el eje Y, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en un sistema tridimensional de perspectiva isométrica? Este eje X rota, por así decirlo, y en realidad adquiere esta dirección, ¿no es cierto? Vamos a poner acá con el mismo color, ¿no es cierto? Con el color negro, vamos a poner eje X, ¿no es cierto? Y el eje de la profundidad, ¿no es cierto? Todo lo que nos da la sensación de profundidad se le denomina eje Z. Este eje Z en un sistema isométrico vendría a tener un poco esta dirección, ¿no es cierto? Ahí ignoremos un poquito el tamaño de cada eje. Lo que nos interesa más bien es la dirección que adquieren estos ejes. Entonces, este sería el eje de la profundidad. Entonces, ahí hemos puesto ese eje X para que nos sirva como un parámetro, ¿no es cierto? Vamos también, a ver, no quiero confundirles con mucha información. Ahí estarían los tres ejes de perspectiva isométrica. Ahora, yo les había dicho que estos tres ejes están desplazados una misma cantidad de grados, o sea, tienen el mismo ángulo. ¿Cómo es eso? A ver, si es que yo vengo y mido el ángulo que tenemos entre ese eje Y en rojo y ese eje X en verde, creo que todos podemos estar de acuerdo en que ahí existen 90 grados, ¿no es cierto? Bueno, en perspectiva, ¿no es cierto? En perspectiva ya no son 90 grados entre cada eje, sobre todo en perspectiva isométrica, sino que medimos desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Y a ver, del eje en verde hasta el eje en rojo son 90 grados. Este espacio adicional acá de este eje X en rojo también son 30 grados más. Por lo tanto, la medida de ángulo entre el eje X y el eje Y es 120 grados. Anotemos también eso por acá. Entonces, partiendo del eje X en rojo hasta el eje Y, tenemos 120 grados, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, del eje Y, ¿no es cierto?, al eje Z, ambos en rojo, también van a existir 120 grados. ¿Está bien? Anotémoslo por acá. 120 grados también. Y finalmente, desde el eje Z, si seguimos marcando esa tendencia, hasta nuevamente el eje X en rojo, también van a haber 120 grados. Entonces, el mismo ángulo entre todos los ejes, ¿no es cierto? 120 grados. Ahora, para los que estén un poquito más actualizados, digamos así, en trigonometría o en geometría, si nosotros vamos sumando, partiendo como, o haciendo como punto de partida ese eje X en rojo, hasta el eje Y son 120 grados. Si sumamos del Y al Z, 120 más 120, 240. Y si sumamos del eje Z nuevamente hasta el eje X en rojo, es decir, formamos una revolución, una vuelta entera, serían 240 más 120, 360 grados. Entonces, tiene lógica esa disposición de ejes, ¿no es cierto? Si da una vuelta completa, ahí tendríamos que tener 360 grados. Entonces, así es como nosotros vamos a disponer los ejes en una perspectiva isométrica. ¿Para qué? Para que, primero que nada, todas las medidas que sean paralelas al eje X, paralelas al eje Y y paralelas al eje Z sean las mismas. Si yo tengo que dibujar 2 metros paralelos a X y luego tengo que dibujar 2 metros paralelos en Y, esos 2 metros serán exactamente iguales en ambos ejes. Ustedes me van a decir, y eso en realidad es bastante lógico. ¿Cómo va a ser que en un eje algo mida más que en otro eje? Lo que sucede, y eso ya veremos después, es que existen perspectivas donde la rotación de los ejes es en realidad diferente, ya no es un mismo ángulo, y la sensación visual que nosotros tenemos de un eje con respecto al otro nos puede dar a entender que en un eje se amplían las medidas mientras que en otro eje se reducen, ¿no es cierto?
Entonces, eso hace del sistema isométrico o de la perspectiva isométrica una representación muy realista, porque yo no tengo que hacer esos cambios en medidas tanto en ampliación o en reducción, sino que utilizo la misma medida en los tres ejes. No sé si hasta aquí haya alguna duda o se tiene todo entendido. ¿Qué nos dice Juan José Jiménez? ¿Estamos entendiendo todo hasta aquí? Inge, ¿puedo Sí, repetir lo que dijo? cuéntenos, Juan José. Ah, sí, 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 le comprendí. Sí, sí está entendido. Ah, ya, muy bien. De repente, Carlos Oleas, ¿se está entendiendo esto? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, muy bien. Continuemos entonces. En realidad sí, no es algo muy difícil de entender hasta ahora, ¿no es cierto? No es que de aquí ya se pone inentendible, sino esta parte, esta introducción, creo que es bastante fácil de visualizarla. Volvamos a nuestra explicación teórica. Entonces, acá un poco nos dice lo mismo, ¿no es cierto? Es una representación que pertenece al grupo axonométrico. En realidad esa terminología no quisiera que nos escandalice mucho, con la particularidad de que los tres ejes de proyección forman el mismo ángulo, lo que facilita el dibujo utilizando, bueno, aquí nos hablan de dibujo técnico, ¿no es cierto? Escuadra y cartabón. Pero en el AutoCAD vamos a utilizar o vamos a hacer el funcionamiento de una perspectiva isométrica igual, es decir, manejando un mismo ángulo entre cada eje y mismas medidas entre todos los ejes. Bueno, aquí una explicación rudimentaria, diríamos así, de cómo tenemos que utilizar las escuadras en una hoja de papel para lograr esta perspectiva isométrica. Entonces, la ejecución de un dibujo en perspectiva isométrica no tiene mayor dificultad, se sigue un orden en la resolución de las diferentes operaciones. Lo más fácil es emplear una plantilla isométrica. Cuando dice plantilla isométrica, es construir los ejes como lo acabamos de hacer, en donde tenemos las direcciones establecidas y podemos dibujar la figura, bueno, aquí dice a mano alzada, esa terminología no iría delineada con el uso del AutoCAD. Pero, ¿qué sucede? A ver, aquí tenemos, si ustedes alcanzan a ver, una representación diédrica, y de hecho es una representación diédrica con un error, porque acá van a darse cuenta una cosa. Vamos a darle play a esta animación. Primero llevan la planta, ¿no es cierto? Grafican la planta, luego llevan el perfil, ¿no es cierto? Y ahora colocan el alzado. Entonces, ¿cuál es el error aquí? Que la planta está por debajo del perfil y en realidad debería estar por debajo del alzado y formar una representación diédrica en sistema europeo. Pero bueno, es un error de esta animación. Vamos a repetir esta animación. Entonces, ahí tenemos una representación diédrica que si bien está desordenada, está mal, la llevan a los planos construidos con esa separación de los ejes 120 grados. Otra diferencia que hay aquí es que aquí están denominándole al eje Z como el eje de la altura y al eje Y como el eje de la profundidad. Ahí no podríamos hablar de un error porque eso en realidad sí queda a criterio del autor de una representación, ¿no es cierto? Lo más común es que al eje Y se le otorgue el eje de la altura y al eje Z el eje de la profundidad, pero no es una regla ineludible, sino que está abierta a la necesidad o a la conveniencia del autor. Veamos entonces nuevamente. Llevan la planta, la grafican en el plano de planta, llevan el perfil, lo grafican en el plano de perfil, y llevan el alzado, lo grafican en el plano de alzado, y se logra extendiendo los vértices de todos estos planos, coincidir en esos puntos para formar una representación tridimensional. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que esta figurita de aquí está en tres dimensiones, ¿no es cierto? Ahí alcanzamos a ver el ancho, el largo y la altura. ¿Está bien? O ancho, profundidad y altura, como ustedes mejor se acomodan. Bueno, continuemos entonces. Lo más
complejo que se puede dar en una representación de perspectiva isométrica es cuando obtenemos estos planos inclinados aquí. Aquí nuevamente tenemos una representación diédrica y esta vez sí está bien elaborada, ¿no es cierto? Esta sí está con el alzado por acá, el perfil por aquí y la planta por acá. ¿Cómo es que lograron construir esta figura tridimensional a partir de esta representación diédrica? Sencillo. Vamos a ir haciendo una revisión línea por línea de esto para entender cómo se formó este objeto. Entonces, tenemos aquí nuestro plano de alzado, ¿no es cierto? De hecho, cuando yo paso el cursor por el plano de alzado, las paredes o las superficies paralelas al plano de alzado se iluminan también en la perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Ahí tenemos un sistema X, Z, Y, ¿no es cierto? Y el plano de alzado prácticamente sería un plano paralelo al plano Z, Y, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quiero empezar a dibujar. ¿Cómo hago? ¿De dónde inicio? Bueno, un punto de partida podría ser medir el ancho total en este plano de alzado. Cuando yo digo ancho total, sería esta medida de aquí, ¿no es cierto? Si yo vengo y mido todo esto que ahorita estoy repasando en rojo, digo, perfecto, eso tiene tanto número de unidades. Ahora los quiero representar en este sistema de acá. Bueno, entonces yo digo, si esto tiene una medida total, ¿no es cierto?, de profundidad, y esto es paralelo al eje X, yo cuento esa misma medida en el eje X que tenemos en la representación acá, ¿no es cierto? Acá, y digo, muy bien, voy a medir eso y automáticamente voy a trazar paralelo al eje Y o al eje de la anchura ese ancho total. Entonces, grafico ese ancho total acá. Entonces, la línea roja que yo veo aquí, la he representado acá. Ahora, en esa línea roja yo veo que tengo una altura parcial hasta aquí, ¿no es cierto? Bueno, esa altura parcial vendría a ser esta altura parcial, ¿verdad? Y veo que también tengo otro contorno paralelo a Y que tiene esta medida, ¿correcto? Esa vendría a ser esta de aquí. Ahora bien, por otro lado, este ancho, esta profundidad total, perdón, que acoté por acá, es a la larga esto de aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí coincide con este ancho de acá, o con, más bien dicho, con esta profundidad de acá. Y yo me fijo por cómo está esta perspectiva, ¿no es cierto? Y cómo está esta representación, que aquí hay esta altura que he construido aquí. Bueno, esa altura, si es que eso es el perfil y el perfil está asociado con el plano ZX o XZ, como ustedes quieran, tendría que ser esta de aquí, ¿no es cierto? Resulta que hay otro contorno paralelo a X, que es desde aquí hasta acá, que tendría que lógicamente ser este de aquí. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, yo me fijo y resulta que a esta altura hay este cruce con esta de acá, ¿no es cierto? O sea que sus puntos se unen. Si esos puntos se unen, bueno, pues yo tengo que coger y unirlos por aquí, ¿no es cierto? Y luego veo que en los extremos de esos puntos, a ver, en el alzado, ¿no es cierto? En el alzado, esos puntos bajan y se encuentran con este vértice. En el perfil bajan y se encuentran con este vértice. Por lo tanto, acá hago lo mismo. Bajo y me encuentro con este vértice. Bajo y me encuentro con este vértice. No he tenido la necesidad de hacer operaciones trigonométricas, ni he tenido la necesidad de hacer cálculos de ángulos, ni inclinación de ese plano inclinado. Entonces, aquí quiero hacer una primera recomendación. Cuando yo estoy elaborando perspectivas, es conveniente encontrar por el mismo proceso de graficación los puntos pertenecientes a los planos inclinados para elaborar dichos planos, ¿no es cierto? Para no tener que estar haciendo esos cálculos. Y
me salen por defecto, ¿no es cierto? Yo no tengo que hacer nada adicional a eso. Continuando con esa representación, bueno, yo estaba por mi alzado y veo que la altura continúa y viene también por acá. Entonces, esa lógicamente tiene que ser esta de aquí. Y si yo contrasto esto de aquí con mi dibujo de planta, veo que aquí hay toda una línea que une estos dos niveles. Esa línea tiene que ser esta de acá, ¿no es cierto? Que también van paralelas a las de más arriba. También veo que este punto se une justo aquí, ¿no es cierto? A ver, voy a graficarle primero acá. Veo que esto se une así, por lo tanto tengo que también unirles aquí. ¿Sí o no? ¿Qué más? Sigo observando ese plano de planta y veo que aquí hay esta dirección paralela al eje X y esta dirección paralela para nuestra representación al eje Y. Entonces, esas dos líneas que acabo de hacer serían esta de aquí y esta de acá. ¿No es cierto? Y luego, esta de nuevo se cierra con la anterior ya trazada, que sería esta de acá. Ahora, viéndole desde arriba, esta primera línea roja larga que graficamos es totalmente paralela a esta. Entonces, esto también se representaría así. Se unirían así. Nuevamente estoy en ese escenario donde yo puedo, y si me fijo, veo que este vértice de acá arriba, ¿no es cierto?, baja y se une con ese otro vértice que ya formamos antes. Entonces, bajo y uno vértice con vértice. Y lo mismo, viendo en la planta, veo lo que sucede acá, que este se une con este de acá. Entonces, lo uno también acá. Esa es más o menos la forma en la que se trabaja una perspectiva cuando a mí me dan la representación diédrica. Ahora, si me dan una perspectiva acotada y me piden replicar esa perspectiva, creo que es incluso hasta más fácil, ¿no es cierto? Es prácticamente un proceso de elaborar los ejes e ir representando nuevamente las medidas paralelas a cada eje. Borremos nuevamente todas estas líneas que hemos hecho para ir visualizando otra vez esta representación. Entonces, vemos el alzado, ¿no es cierto?, que está aquí. Esa es la cara del alzado que yo veo hacia arriba y esta es la que yo veo hacia abajo. El alzado y el perfil, a ver, las caras del perfil son esta de aquí, ¿no es cierto?, 100% paralela al plano de perfil, pero lo que les decía, el alzado y el perfil comparten esos planos inclinados. Entonces, en el alzado yo veo esta parte que no es 100% paralela al plano de alzado, sino que se comparte también con el plano de perfil y con el plano de planta. Se ve desde las tres orientaciones este plano inclinado. Mientras que esta superficie inclinada es visible en el perfil y también en la planta. No es tan visible en el alzado, apenas se vería una arista como se ilumina ahí, ¿no es cierto? Y de esa manera se puede ir formando la perspectiva. Y lo que es 100% paralela a la planta serían estas superficies en naranja, ¿no es cierto? Como se las ve aquí. Hasta aquí. No sé si estamos claros o hay alguna dificultad. No sé si nos comenta Santiago Mayancela, si se está entendiendo lo que hemos visto hasta aquí. Sí, ingeniero. Chévere. Y por ahí veamos, Diego Morocho, ¿todo claro hasta ahora? Sí, profe, todo claro. Muy bien. Avancemos entonces. Bueno, hasta aquí digamos que es la explicación teórica de la perspectiva isométrica, pero hay que evaluar o considerar una situación adicional. ¿Qué pasa cuando no solo tenemos líneas rectas como en esta figura de aquí, como la que vimos arriba, sino comienzan a aparecer contornos curvos? Bueno, sucede que cuando nosotros tenemos una circunferencia o un contorno curvo, como el que tenemos aquí, llevado a una perspectiva isométrica, que yo puedo ver acá, esa perspectiva, de hecho voy a pasar por encima de los ejes, un trazo al que ustedes vean, ¿no es cierto? Aquí nuevamente tenemos un eje de altura que se le ha denominado Z, tenemos un eje de anchura
yo le voy a denominar así, llamado X, y tenemos un eje de profundidad llamado Y, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo un contorno circular que se va a llevar a una perspectiva, este contorno circular sufre una transformación y se vuelve un contorno elíptico, ¿no es cierto? Aquí creo que nadie va a discutir que si yo trazo una línea por aquí, de este extremo de la circunferencia a este extremo, y trazo otra línea de este extremo de la circunferencia a este otro extremo, esas dos medidas van a ser iguales. Prácticamente tendría los dos diámetros de esa circunferencia. Pero en perspectiva, en realidad sucede lo siguiente. Yo tengo un extremo y otro extremo, tendría como que esa medida y tendría esta otra de acá, que a leguas vemos que es muy inferior en comparación a la primera. Entonces, esa es una característica muy común de una elipse, ¿no es cierto? Tenemos un eje mayor y tenemos un eje menor, para los que no están muy actualizados en geometría. Entonces, todo contorno circular en perspectiva isométrica se transforma en un contorno elíptico. Y esto no nos debería en realidad escandalizar mucho porque los contornos elípticos son muy sencillos de elaborar en el AutoCAD, aparte que hay un proceso sistemático para lograr estos contornos. ¿Cómo es ese proceso? Hay dos formas de hacer. Este primer método que se llama dibujo isométrico de una circunferencia, en donde yo llevo la circunferencia, ¿no es cierto?, a los distintos planos. Bueno, aquí, perdón, aquí simplemente estamos viendo cómo se transforma un contorno circular en los distintos planos. Este es solamente una animación de cómo existe esa transformación. Ahora, ¿cómo se hace? Tenemos por acá. Les decía, hay dos métodos. El primero, denominado óvalo isométrico. Este método no es el que yo considero el más sencillo, pero conviene echarle una revisión. Entonces, básicamente lo que hacemos es coger una plantilla en dos dimensiones y trasladar esa plantilla a perspectiva isométrica, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos ver ese cuadrado en azul, que luego se representa isométricamente hacia la derecha, ¿no es cierto? Trazamos los puntos medios de ese cuadrado y trazamos también los puntos medios en el cuadrado isométrico. Trazamos las diagonales en ese cuadrado y trazamos las diagonales también en la representación isométrica. Ahora, unimos vértices exteriores con puntos medios interiores y se forma esa especie de estrella, ¿no es cierto? Obteniéndose los puntos A, B, C y D previamente y obteniendo ese centro O3 y O4. Y también este centro O1 y O2, ¿verdad? Y después trazamos, bueno, tradicionalmente trazaríamos con un compás, ¿no es cierto? Haciendo centro en O3, trazaríamos la distancia desde D hasta B. Haciendo centro en O4, trazaríamos desde A hasta C. Haciendo centro en O1, trazaríamos desde C hasta B y haciendo centro en O2, trazaríamos desde A hasta D. Ahora, ¿por qué no es mi método favorito? Porque nosotros no tenemos un compás en AutoCAD. Pero lo que sí tenemos en AutoCAD es la posibilidad de evaluar medidas. Por eso, esta circunferencia isométrica o elipse con puntos de intersección es un método más trasladable, por así decirlo, al AutoCAD. ¿Qué sucede? Igual, hacemos una plantilla mediante la inscripción de una circunferencia en un cuadrado, ¿no es cierto? Trazamos ese mismo cuadrado en representación isométrica. Hacemos puntos medios, hacemos diagonales y ojo, sacamos la cota X. ¿Cómo sacamos esa cota X? Bueno, entre la intersección de las diagonales con los puntos de la circunferencia, trasladamos esos puntos a lo alto y a lo ancho y obtenemos esa cota X. Esa cota X se la grafica en la representación isométrica y también trazamos líneas perpendiculares a los lados, ¿no es cierto? Para obtener esos puntos 1, 2, 3 y 4.
Y esos puntos 1, 2, 3 y 4 prácticamente forman la elipse, ¿no es cierto? Siendo el eje menor desde el punto 2 hasta el punto 3 y siendo el eje mayor desde el punto 1 hasta el punto 4. Este proceso de aquí que acabamos de ver es el que nosotros utilizaremos para formar nuestros contornos elípticos en el AutoCAD. Y van a ver que en el AutoCAD hacer este proceso es sencillísimo. No sé si haya alguna duda respecto a esto. Parece que no. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. No quisiera hacer una sola clase de corrida y cansada, pero no vamos a hacer una pausa muy extensa. Vamos a hacer una pausa de aproximadamente 10 minutitos. En esos 10 minutitos yo voy a abrir ya el AutoCAD y les voy a indicar unos pormenores de cómo se trabaja en perspectiva en el AutoCAD. ¿Está bien? Una explicación muy sencilla, un preámbulo, por así decir, de cómo deberíamos trabajar en AutoCAD para que en una siguiente clase ya realicemos una práctica, ahí sí, completita de un sistema o de una perspectiva isométrica. Así que, por favor, tomémonos un recesito de 10 minutos y retomamos luego la clase para complementar esta explicación. Sí, justo Si me es va a decir que, eso. si es que yo pudiera asociar esto como una hoja de papel, ¿qué haríamos? Cogeríamos y diríamos, muy bien, vamos a hacer uso de esta línea auxiliar y voy a trazar un eje de altura. Entonces, supongamos que hacemos un eje de 100 a 90 grados, ¿no es cierto? Ahora, a ver, hasta aquí tengo 90 grados. Si es que yo bajo 30 grados más, ¿no es cierto? Como lo tengo ahí, pudiera ser 100 a 30 grados y ese sería otro eje. Y luego puedo venir hacia acá y tengo, ahí tendría igual 90 grados entre un eje y el otro, pero si le bajo 30 más, ¿no es cierto? O como ahí me mide 150, y hago 100 también, obtendría 3 ejes dispuestos en perspectiva isométrica. Y para empezar a graficar, supongamos que quiero hacer un cubo. Muy bien. Vamos a coger mi arista principal y digo, quiero hacer un cubo de 30 de lado, ¿no es cierto? Bueno, vengo 30 para acá, 30 a 30 grados, ¿no es cierto? Ahora subo 30, ¿no es cierto? Nuevamente. Tendría que venir hacia acá, 30 grados, ¿no es cierto? 30 a, bueno, 150 grados en realidad. A ver, ¿qué pasó ahí? Hagámoslo de nuevo. En esta dirección, 30 nuevamente. Algo está pasando por aquí. 30. Ya. Tendría que bajar 30, ¿no es cierto? Me uniría por acá. Hasta aquí. Ahora, en este punto de aquí, también tengo que venir 30 unidades. 30 unidades para acá. Me uniría con este punto. Y aquí tendría que bajar 30 y 30, ¿no es cierto? Para llegar acá. Y fíjense, he formado un cubo. Voy a quitar un ratito, voy a apagar la capa de los ejes, ¿no es cierto? Y listo, ahí está este cubo. Ahora, siendo esto verdadero, siendo un cubo verdadero, esta línea no se la vería, ¿no es cierto? Entonces, esta tendría que ser una línea oculta, ¿verdad? Así. Y ahí, si vamos a trazar las líneas ocultas, también tuviera que verse, cambiemos de capa, tuviera que verse oculta, lógicamente, una por acá que también mida 30 y otra por acá que también mida 30. Serían las aristas opuestas que yo no veo. Y ahí tendría el cubo, ¿no es cierto? Y a esto le pongo una visualización de contornos. Puedo ver los contornos visibles distintos de los contornos no visibles. Eso sería una forma de trabajar, ¿verdad? Ahora bien, esto
para esta figura tan básica, a lo mejor no resulta muy complejo, pero cuando yo ya trabaje en figuras un poquito más complejas, me puede resultar un poco difícil eso de estar todo el tiempo visualizando que cumpla eso de los 30 grados o de los 150 grados. Para todo esto, les comento que en esta parte de acá abajo, ¿no es cierto? En la parte del diseño, hay esta opción que se llama rastreo polar. Cuando yo trabaje una perspectiva isométrica, les recomiendo activar esta opción que se puede activar y desactivar con la tecla F10 o dándole un clic. Fíjense que ahí la desactivé, por eso no está sombreada en azul, y si le vuelvo a dar un clic ya se activa. Y luego en la flechita, verificar que el AutoCAD me permita visualizar ángulos de 30, 60, 90 y 120 grados. ¿Cómo el AutoCAD me muestra esos ángulos? Fíjense que si yo cojo la opción línea y voy totalmente horizontal, me muestra que estoy a 0 grados. El rato que yo muevo el cursor, desaparece esa especie de entrecostado verde que me da una referencia del ángulo. Fíjense, automáticamente ya desaparece. Ahí estoy 12 grados, 16, 20, 22. Y fíjense, ahí vuelve a aparecer. O sea, AutoCAD me está avisando, si usted va en esta dirección, va a hacer un ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? Si sigo, desaparece. Pero si vengo más acá, de nuevo me comenta, aquí usted está haciendo un ángulo de 60 grados. Y así lo mismo para 90, 120, 150, 180, ¿no es cierto? Que son los ángulos que me pueden servir en una perspectiva isométrica. Ahora bien, yo les venía diciendo, si hay una figura más compleja y yo simplemente hago esos 3 ejes para tener una referencia, podría llegar a sufrir confusiones. Lo mejor que se puede hacer es trabajar en este entorno que se llama dibujo isométrico. Asimismo, en la barra de diseño hay este icono que son como que una rayita verde y otra roja. ¿Y qué sucede si yo le activo? Fíjense cómo va a cambiar el entorno del AutoCAD. Yo le activo y vean, como que mi cuadrícula ha cambiado de dirección versus mi plantilla. Para empezar, yo no debería preocuparme en que mi cuadrícula se haya movido y mi plantilla haya quedado por acá. Me debería mantener totalmente indiferente en cuanto a eso. Lo que sí debería hacer un análisis es en las posibilidades de este dibujo isométrico. Fíjense, ahí me dice que tengo un isoplano izquierdo, un isoplano superior y un isoplano derecho. Entonces, ¿cómo funciona esto de los isoplanos y del entorno o dibujo isométrico? Yo simplemente voy a asociar el isoplano izquierdo, podría ser a un plano de perfil o a un plano de alzado, como yo quiera ver. El isoplano superior pasaría a ser mi plano de planta, ¿no es cierto? Y el isoplano derecho, dependiendo dónde yo esté tomando el dibujo, también puede ser mi plano de perfil o mi plano de alzado. Entonces, trabajar de esta forma resulta mucho más fácil y mucho más útil. Fíjense, nuevamente yo voy a coger mi arista principal y vamos a suponer que me voy al isoplano derecho. Voy a trabajar primero aquí. Entonces, cojo y digo, muy bien, quería hacer un cubo de 30 unidades. Bueno, cojo aquí y bajo 30, ¿no es cierto? Ahí me muestra que estoy trabajando a 90 grados. Muy bien. Ahora vengo y fíjense, aquí de una ya me da la posibilidad de hacer 30 en esta dirección. Y como que esa dirección está acorde al cursor, ¿no es cierto? Entonces ya digo 30, subo 30, ¿no es cierto? Y regreso los mismos 30 para acá. Ahora voy a cambiar, si ese hubiese sido mi plano de alzado, ahora voy a cambiar al plano de perfil. O como aquí le llaman isoplano izquierdo. Cambiando el isoplano izquierdo, yo continúo. Digo, muy bien, ahora quiero 30 en esta dirección. Aparte que me marca el AutoCAD con ese entrecostado verde la dirección, ¿no es cierto? 30, subo, 30, regreso, 30. Muy bien. Facilísimo. Y ahora me voy a mi hipotético plano de planta, ¿no es cierto? Muy bien. Y continúo. 30 para acá. 30 para acá. Ya está. Sin la necesidad de haber construido esos ejes, simplemente basándome en los planos.
Pero me faltaron las aristas ocultas. No hay ningún problema. Cambio de capa. Este rato estoy como que en una visualización isométrica del plano de planta. Entonces voy a aprovechar para hacer 30 aquí. Y 30 acá. Rapidísimo, ¿no es cierto? Y cambio a cualquiera de los otros isoplanos. Puede ser el derecho o el izquierdo. Solamente para graficar la altura. ¿Verdad? Y ya estamos listos con ese cubo. ¿Qué opinan? ¿Fácil o difícil? ¿Qué nos puede decir a lo mejor Enrique Lema? Sí está fácil, profe. Muy bien, claro, esta figura es un cubo no es mayor reto, ¿no es cierto? Pero si comenzamos a extrapolar a otro tipo de figuras, vamos a ver que no es difícil. ¿Qué nos comenta, por ejemplo, Diego Criollo? ¿Se entendió, Diego, esta explicación? A ver, parece que Diego está con algún problemita de audio. Por ahí, no sé si Carlos Mora, ¿se entendió? Sí, ingeniero, sí está entendible. Chévere. Vamos a ver si hacemos algo un poquito más elaborado, como quien redondeamos la clase. Entonces, veamos, yo voy a cerrar esto. Ah, y hagamos deshacer, ¿no es cierto? Ya, ahí está de nuevo nuestro cubo. Pero como que ya no se ve bonito esto, ¿no es cierto? Está ahí mi formato, pero la rejilla como que está inclinada en el isoplano. Bueno, voy a desactivar entonces el dibujo isométrico. Fíjense, ya está ahí en mi entorno natural, por así decirlo, el tema de mi cubo, ¿no es cierto? Y si tuviera que hacerle alguna modificación, nuevamente vengo a la barra de acá, activo el dibujo isométrico y otra vez tengo ya dispuesta la rejilla en la dirección de mis ejes. Bueno, les decía, a ver, desactivemos el dibujo isométrico, borremos esta figurita y voy a insertar una figura cualquiera, ¿no es cierto? Para ver si le podríamos trabajar y ver qué tan difícil se nos hace, ¿no es cierto? Entonces, veamos, por aquí tengo algunas figuritas relativamente sencillas. Utilicemos esta que todavía no tiene ni planos inclinados ni nada para entenderlo. Entonces, importemos esta de aquí. Vamos a ver, coloquémosle por acá con un factor de escala. Veamos si de 10 para que se vea clarita. Uy, está chiquitita. A ver, vamos a agrandarle un poquito más. Con nuestra herramienta de escala, seleccionamos el objeto, Enter, un punto base, puede ser este, hagámosle de ese tamaño, subámosle otras 10 veces más. Eso, ya, ahí está un poquito más visible. Entonces vamos a tratar de hacer esta figura, ¿qué les parece? Entonces, vamos a hacer que todo lo que yo veo en esta dirección, todo lo que yo veo en esta dirección sea mi vista de alzada. ¿Está bien? Todo lo que yo veo en esta dirección sea mi vista de perfil. O pongámosle los nombres que tenemos en el dibujo isométrico. Isoplano izquierdo e isoplano derecho. Y finalmente, todo lo que yo veo desde acá arriba sería mi isoplano superior. ¿No es cierto? Listo. Vamos a ver qué tan rápido podemos hacerlo y qué tan difícil. Entonces, empezamos. Decimos, muy bien, vamos a escoger dibujo isométrico, ¿no es cierto? Vamos a ponernos en capa principal y vamos a ponerle al isoplano derecho como mi isoplano de alzado o mi plano de alzado. Entonces, si yo vería el alzado, bueno, ahí tengo ese contorno de 1,50, ¿no es cierto? Y de ahí sube 3. A ver, vamos a multiplicar todas las medidas por 10, porque de no nos va a salir algo muy chiquitito y poco visible. Entonces vamos a subir todo por 10. Perfecto. Entonces inicio. En vez de 1,50, 15, ¿no es cierto? Listo. Trazo 15. Ya me da ahí la dirección. Dice que subo 3 o en este caso 30. Perfecto. Ahora regreso 15, ¿no es cierto? Y puedo cerrar por acá. Muy bien. ¿Qué más?
Ahora voy a cambiar a mi isoplano izquierdo que pertenecería al perfil, ¿no es cierto? Listo. Ahí me dice que tengo una profundidad de 40 por aquí. En realidad es 4, pero estamos multiplicando todo por 10. 40. Y después de 40, veamos, tengo que subir 15 también. Entonces subo 15. Subo 15. Y de ahí esto mide otros 20, ¿no es cierto? Otros 20. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Ahora, por acá. Esto de acá también mide 40. Esto también mide 40 así. Y esto de acá también mide 40 así. ¿Verdad? Listo. Creo que todo lo que en este momento puedo construir está ya construido, ¿no es cierto? Regreso a mi plano de alzado o isoplano derecho. Ahora voy a hacer estos contornos que tengo por acá. Me dice que este también mide 40, ¿no es cierto? Recuerden que estoy multiplicando todo por 10. Y, uy, justo me coincide ahí. Tengo que subir ahora 15. 15 y regreso y me uno por acá. ¿No es cierto? Así. Y también tengo que unir estas dos contornos de acá. Así. Muy bien. Ahora aquí puedo subir esos. A ver, ahí no sé si dice 15. Sí. Subo 15 también. Y ahora hago 20. Yo ya ni siquiera me fijo en los ángulos, simplemente me fijo en esa relación que existe con las indicaciones que me da el AutoCAD con ese entrepunteado verde, ¿no es cierto? Ah, y también aquí puedo hacer los 40 de acá. A ver, voy a mover esto un poco para que no estorbe con mi gráfico. Le voy a traer un poquito por acá. Eso. Continúo entonces. Como estoy en mi hipotético plano de alzado, ahorita ya puedo hacer este contorno de aquí que también mide 40, ¿no es cierto? 40. Y aquí puedo bajar esos 15, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahora bien, de aquí, fíjense en esta parte de aquí, de esta parte de aquí hasta arriba, dice que mide 20. Entonces yo puedo coger y hacer 20, ¿no es cierto? Aquí. Ya están los 20. Muy bien. Pasemos ahora. Voy a hacer algunas representaciones orientándome en mi dibujo de planta, ¿no es cierto? Ya. Paso a la planta y sobre todo en esta parte de arriba, aquí puedo hacer este contorno aquí de 55, ¿no es cierto? 55 por 20. Y me uno acá nuevamente 55, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, acá puedo aprovechar para dibujar estas dos líneas de 20, esta de aquí y esta de acá, ¿no es cierto? Muy bien, ya estamos hasta ahí. Ahora bien, ¿qué me está faltando? Todo esto dice que mide 15, pero este pequeño nervio mide apenas 10. Entonces voy, a ver, si todo mide 15 y esto mide 10, ahí tengo una altura de 5, ¿no es cierto? Cambio de isoplano, puedo irme al de perfil, al isoplano izquierdo, y puedo hacer lo siguiente. A ver, aquí tengo 10 hacia abajo, 20 para acá y 10 hacia arriba, ¿no es cierto? Así. Y esta sección, a ver, si todo mide 55 y esto mide 15, debería medir 40, ¿no es cierto? 55 menos 15, 40. Entonces, muy bien, yo voy a venir desde este punto de aquí. Coinciden estos puntos, pero bueno. Y me voy a venir por acá. Vamos zoom out para que se vea. 40. Tengo 40 y me uno con este espacio de aquí. ¿No es cierto? Ya.
Ahora bien, muchos de ustedes estarán diciendo, yo ya no entiendo la figura. Aquí yo veo una cosa, acá se ve otra cosa. No hay ningún problema. Lo que pasa es que nosotros estamos visualizando en perspectiva isométrica y de alguna manera se han mezclado un poco lo que son contornos visibles e invisibles. Este contorno de aquí, por ejemplo, ya no es visible. Tengo que pasarlo a contorno no visible y a la larga ese de aquí se uniría, a ver, veamos en qué isoplano estoy, tengo que cambiarlo al derecho y este vendría y se uniría por acá, aquí, ¿verdad? Así. Pero, perdón, no estoy trabajando en la capa que es. Esto se vería así, ¿correcto? Muy bien. Ahora, sigamos elaborando los contornos no visibles. La altura de todo este elemento, ¿no es cierto? Según esto, es de, tenemos 3 y 1,50, sería 4,5. A ver, ahí creo que hay un error, porque acá tenemos... Profe, perdón, ay, perdón que le moleste. Justo usted dice que estamos multiplicando. 40 nos da este, pero este para hacer 30 está muy pequeño. El que es de, el, ¿cuál sería? El de la perspectiva de arriba, según yo. Sí, a ver, lo que pasa es que aquí estoy contabilizando, aquí tengo 3 y aquí tengo en total 1,5, sería 4,5, 45, pero en cambio viéndole desde acá tengo 15 y 20, 35 y 10, 45. No, estamos bien, estamos bien. Entonces, no sé si aquí déjenme fijarme rapidísimo cuál es la altura de esto. Esa está 5. Entonces, esa en realidad debería ser 5, ¿sí? Sí, sí, sí. No, es simplemente el cómo observamos la figura. Lo que pasa es que aquí tenemos la representación a lo mejor vista desde otra perspectiva. Eso es todo. Vamos a ver si nos confluye esto. Entonces, si yo bajo desde el borde de acá, la altura total, yo tendría que bajar 45, ¿no es cierto? Y luego tendría que poderme unir con el ancho total, la profundidad total, que tendría que ser 60. Entonces, veamos si es que existen 60 de aquí hasta acá. Fíjense, coincide perfecto, 60. ¿No es cierto? Y a su vez, aquí tenemos 4 más 1, 5, 5, 5, 55. Desde este punto hasta acá deberíamos tener 55. Vamos a ver si nos coincide. Sí nos coincide, ¿no es cierto? Ahí están 55. Muy bien, creo que no hay más aristas ocultas en este dibujo de aquí. Sí hay una más. En realidad hay esta línea que une esta parte de aquí con esta parte de acá por debajo, ¿no es cierto? Y esa sería la figurita. Claro, aquí estamos viéndola en perspectiva isométrica y probablemente esta que tenemos en pantalla donde están las cotas no está en perspectiva isométrica, sino está en alguna otra perspectiva. Entonces nos cambia un poco la visualización del mismo. ¿Qué pasa si yo quisiera ver a esta figurita estrictamente en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Sin las líneas ocultas. Bueno, puedo apagar mi capa de líneas ocultas, ¿no es cierto? La apago, desactivo la capa actual y fíjense, esa sería la piecita en 3 dimensiones. Y yo quiero que se vea bien en mi formato. Bueno, desactivo el dibujo isométrico y por ahí la muevo un poquito, ¿no es cierto? Selecciono todo, doy un enter y le traslado a un lugar más céntrico de la pantalla. E incluso ahorita me pudiera animar a darle un mayor tamaño a todo, ¿no es cierto? Para que cope de mejor manera el espacio gráfico. A ver, hagámosle una ampliación en 3 veces el tamaño normal. Ya, a ver, se pasó un poquito, no importa. Voy a desactivar también a capa 0 para moverle y centrarle bien. De aquí para acá, por ejemplo, ¿no es cierto?
Y ahora sí, activo la capa 0 y fíjense, ya le tengo un poquito mejor elaborado este gráfico. A lo mejor este espacio de acá arriba me pudiera servir para colocar un título, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hemos hecho bastante rápido esta figura. Si alguno de ustedes, me imagino, están pensando, pucha, hizo demasiado rápido, no se preocupen. Esta es una clase introductoria. Un poco quiero que vean cómo se opera el tema de dibujos isométricos, de perspectivas isométricas. Yo lo único que les pediría de deber para la próxima semana es que revisen nuevamente esta clase, ¿no es cierto? Apenas terminemos, entren a sus direcciones de mail. Yo les voy a mandar a todo el curso el video de esta clase, revísenla y con eso creo que vamos a estar bien. No olviden que la próxima semana vamos a elaborar una prueba. La prueba será en línea. Es solamente respecto a representaciones diédricas. Esta parte que hemos visto el día de hoy no va a ir incluida en esa prueba. Este tema lo retomaremos prácticamente de hoy en 15 días para practicarlo un poco más, hacerlo ya un poco más detalladamente, más suave, más despacio y también incluyendo superficies inclinadas y contornos circulares, que sería el complemento de esta parte de las perspectivas isométricas.